Una mujer camina bajo la lluvia, con las manos vacías y el corazón roto, hasta que escucha un llanto que lo cambiará todo. ¿Alguna vez has soñado con algo tan profundo que duele guardarlo en silencio? ¿Has sentido que tu mayor deseo es precisamente lo que la vida parece negarte? Eso fue lo que vivió María Soledad, una mujer humilde que llevaba años soñando con ser madre, hasta que una noche de lluvia y dolor, el destino puso en sus brazos lo que más anhelaba, pero de la forma más inesperada. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a partir el alma y luego te la va a sanar. Te va a mostrar que los milagros existen, aunque no lleguen como los imaginamos. Antes de seguir, cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas y deja tu like si alguna vez has guardado un sueño en silencio, esperando que Diosito te escuche. Nos encanta leerte y saber que no estás sola en esto. Ahora sí, volvamos a esa noche lluviosa en San Miguel de las Flores, cuando María Soledad caminaba sin rumbo, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La lluvia caía sobre el mercado de San Miguel, como si el cielo también llorara por María Soledad. Ella apretaba contra su pecho la canasta vacía, parada frente al puesto de Doña Remedios, mientras las palabras de su cuñada Estela le atravesaban el alma como cuchillos. ¿Y para qué quieres tanto espacio en esa casa, María Soledad? Si ni hijos vas a tener, no más estorbas ahí, comiendo del plato de mi hermano. Las otras mujeres del mercado voltearon. Algunas bajaron la mirada, otras se quedaron mirando con esa curiosidad cruel que nace cuando alguien más sufre. María Soledad sintió cómo el calor le subía al rostro. Sus manos temblaban sobre la canasta de mimbre que había tejido ella misma hace años, cuando todavía creía que algún día la llenaría con pañales y ropita de bebé. Yo trabajo, Estela. Yo ayudo en la casa. Su voz salió más débil de lo que hubiera querido. ¿Trabajar? Estela soltó una risa seca. Lavar y cocinar no es trabajar cuando no hay niños que criar. Una mujer sin hijos es como un árbol sin frutos. ¿Pa' qué sirve, dime? Doña Remedios, desde su puesto de verduras, carraspeó incómoda. Pero no dijo nada. Nadie dijo nada. María Soledad había escuchado esas palabras antes, en susurros, en miradas, en el silencio de su esposo Tomás cuando llegaba cansado del campo y ella le servía la cena sin que él preguntara por su día. Pero nunca así, nunca en público, nunca con tanta crueldad. Mi hermano se merece una familia de verdad, continuó Estela, acomodándose el rebozo con un gesto teatral. No una mujer vacía que nomás le quita el tiempo y el dinero. Vacía. Esa palabra se quedó flotando en el aire húmedo del mercado. María Soledad sintió como algo se rompía dentro de ella. No era la primera vez. Llevaba años rompiéndose por dentro, pedacito a pedacito, cada vez que veía a una mujer embarazada, cada vez que escuchaba el llanto de un bebé, cada vez que sus brazos se quedaban vacíos al final del día. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, la humillación fue pública. Dejó caer la canasta. El mimbre rebotó contra el suelo mojado con un sonido hueco que pareció resonar en todo el mercado. Y echó a correr. Corrió entre los puestos, esquivando a la gente, salpicando agua lodosa. Corrió sin rumbo, sin pensar, solo queriendo alejarse de esas miradas, de esas palabras, de ese mercado donde todos sabían su dolor más profundo. Corrió hasta que le faltó el aire. Se detuvo en una esquina oscura, cerca de la iglesia vieja, donde la luz de los faroles no llegaba. Se recargó contra la pared fría y se llevó las manos al vientre. Su vientre vacío, siempre vacío. Cerró los ojos y, por un momento, se permitió recordar el olor a manzanilla que su abuela preparaba cuando ella era niña y jugaba con muñecas de trapo. «Vas a ser una madre hermosa, mijita», le decía la abuelita mientras le trenzaba el cabello. «Lo sé porque tienes manos de cuidar». María Soledad abrió las manos frente a ella, manos ásperas del trabajo, manos que habían amasado pan, lavado ropa, cosido remiendos, manos que nunca habían sostenido a un bebé propio, manos vacías. La lluvia seguía cayendo, ahora más fuerte. El agua le corría por el rostro,
mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Pensó en Tomás, en cómo él también se había ido alejando con los años, no con crueldad como su hermana, sino con un silencio peor, el silencio de la resignación, el silencio de un hombre que había aceptado que su esposa nunca le daría hijos. Pensó en las noches en que él se volteaba en la cama, dándole la espalda, en las mañanas en que se iba al campo sin desayunar, en las tardes en que llegaba y se sentaba frente a la casa, mirando a los niños del vecindario jugar, con una tristeza que él nunca expresaba, pero que ella sentía como un peso sobre su propio pecho. Vacía. La palabra de Estela regresó como un eco. María Soledad se dejó resbalar por la pared hasta quedar sentada en el suelo mojado. Ya no le importaba la lluvia, ya no le importaba nada. Había soñado tanto con ser madre. Desde niña, había rezado, había hecho promesas, había visitado curanderas y doctores, había llorado en silencio durante años, guardando su dolor como un secreto vergonzoso. Y ahora, a sus 32 años, sentada en una esquina oscura bajo la lluvia, María Soledad sintió que ese sueño finalmente se había ahogado. Se quedó ahí, temblando, con las manos sobre su vientre vacío, mientras el pueblo seguía su vida alrededor de ella y la noche comenzaba a caer sobre San Miguel de las Flores. No sabía que esa misma noche todo cambiaría. No sabía que a pocas calles de ahí, en un callejón aún más oscuro, un llanto pequeño y desesperado estaba a punto de romper el silencio. Y no sabía que alguien más también caminaba bajo esa lluvia, buscando algo que había perdido hace mucho tiempo. María Soledad no supo cuánto tiempo estuvo ahí sentada. La lluvia había disminuido a una llovizna fina y fría. Sus ropas estaban empapadas, pegadas al cuerpo como una segunda piel incómoda, pero no se movía. No quería volver a casa. No quería enfrentar a Tomás. No quería ver en sus ojos esa mezcla de lástima y decepción que había aprendido a reconocer también. Finalmente, cuando sus piernas comenzaron a entumecerse, se levantó con dificultad. Sus rodillas crujieron. Tenía frío hasta los huesos. Caminó sin rumbo por las calles empedradas del pueblo. San Miguel de las Flores se veía diferente bajo la lluvia nocturna. Las casas de adobe parecían más pequeñas, más tristes. Las luces amarillentas de las ventanas le recordaban hogares donde había niños cenando, riendo, siendo arropados antes de dormir. Hogares que ella nunca tendría. Pasó frente a la casa de los Morales. A través de la ventana vio a la señora Lupita meciendo a su bebé recién nacido. La mujer cantaba una canción de cuna, su voz apenas audible a través del vidrio. María Soledad se detuvo. No pudo evitarlo. Observó cómo la señora Lupita acercaba al bebé a su rostro, cómo lo besaba en la frente con esa ternura infinita que solo una madre puede tener, cómo el bebé se acomodaba contra su pecho, pequeño y perfecto y amado. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Cerró los ojos y, de nuevo, el recuerdo llegó sin permiso. Tenía 8 años. Su madre acababa de dar a luz a su hermanito Pedrito. María Soledad había entrado al cuarto con pasos tímidos, curiosa y emocionada. Su madre, pálida pero sonriente, le había extendido los brazos. «Ven, mijita, ven a conocer a tu hermanito». María Soledad se había acercado a la cama. El bebé era tan pequeño, tan frágil. Tenía los puños cerrados y los ojos apretados, y hacía ruiditos suaves mientras dormía. «¿Quieres cargarlo?», le había preguntado su madre. Ella había asentido, sin palabras, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Su madre le había acomodado al bebé en los brazos, enseñándole cómo sostener la cabecita, cómo mecerlo suavemente. María Soledad había mirado hacia abajo y había sentido algo que nunca antes había experimentado. Amor puro, inmediato, absoluto. El bebé olía a leche tibia y a esa fragancia dulce que solo tienen los recién nacidos. Su piel era suave como los pétalos de rosa que crecían en el patio. Cuando abrió los ojos por un segundo, María Soledad juró que la había mirado directamente al alma. «Algún día vas a tener los tuyos, mijita», le había dicho su madre, acariciándole el cabello. «Y vas a ser la mejor mamá del mundo. Lo sé».
Pedrito había muerto 3 semanas después. Fiebre. El doctor del pueblo no había podido hacer nada. María Soledad había llorado durante días, pero más que la tristeza por la pérdida, lo que se había quedado con ella era ese sentimiento, ese amor que había nacido en sus brazos aquella tarde, ese deseo profundo y urgente de volver a sentirlo, de ser madre. Abrió los ojos. La señora Lupita ya no estaba en la ventana. La casa de los Morales estaba oscura ahora, excepto por una luz tenue en el cuarto del fondo. María Soledad siguió caminando. Sus pasos la llevaron hacia las afueras del pueblo, donde las casas se espaciaban más y los caminos de tierra reemplazaban el empedrado. No era un lugar al que normalmente iría de noche, pero esa noche no era normal. Esa noche, María Soledad sentía que si no seguía caminando, si no seguía moviéndose, se desmoronaría completamente. Pasó junto a la capilla de la Virgen de Guadalupe, pequeña y humilde, con su techo de tejas rojas y su campanita oxidada. La puerta estaba entreabierta. Una vela parpadeaba adentro, proyectando sombras danzantes sobre las paredes encaladas. Se detuvo. Hacía meses que no entraba a rezar. Había dejado de hacerlo después de la última visita al doctor en la ciudad, cuando él le había dicho con voz profesional y distante que las posibilidades eran mínimas, que su cuerpo, simplemente, no estaba hecho para eso. No todas las mujeres pueden ser madres, le había dicho, como si fuera un hecho simple y sin importancia, como si no acabara de destrozarle el corazón. Pero ahora, parada frente a esa capilla, sintió algo. No esperanza, exactamente, sino más bien una necesidad desesperada de hablar con alguien, aunque fuera con el silencio. Entró. El interior olía a cera derretida y a humedad antigua. La imagen de la Virgen la miraba desde el altar con ojos pintados llenos de compasión. María Soledad se arrodilló en el banco de madera, tan gastado por los años que la superficie era suave como seda. No rezó con palabras, solo se quedó ahí, con las manos juntas, dejando que las lágrimas cayeran libremente por su rostro. «Virgencita», pensó finalmente, «ya no te pido un milagro, ya no te pido que me des un hijo, solo te pido que me quites este dolor, que me ayudes a aceptar que nunca voy a ser madre, que me des fuerzas para vivir con este vacío». La vela parpadeó. Una ráfaga de viento frío entró por la puerta entreabierta, y entonces, desde afuera, llegó un sonido, débil, casi imperceptible, un llanto. María Soledad levantó la cabeza, escuchó con atención, pensando que tal vez lo había imaginado. Pero ahí estaba de nuevo, un llanto de bebé, desesperado, hambriento, asustado. Se puso de pie tan rápido que el banco crujió. Salió de la capilla casi corriendo, siguiendo el sonido. El llanto venía de un callejón estrecho, detrás de la capilla, donde se acumulaba la basura y crecían hierbas salvajes entre las piedras. María Soledad se adentró en la oscuridad, con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía escuchar sus propios pasos. Y entonces lo vio. Una caja de cartón, vieja, mojada por la lluvia, con las esquinas dobladas. Estaba recargada contra la pared de adobe, medio escondida entre unas tablas podridas y un montón de periódicos empapados. Y de esa caja salía el llanto. María Soledad se quedó paralizada por un segundo, sin poder procesar lo que estaba viendo. Su mente se negaba a aceptar lo que sus ojos le mostraban. Luego, como si alguien más tomara control de su cuerpo, corrió hacia la caja. Se arrodilló en el suelo lodoso, sin importarle el frío ni la humedad. Con manos temblorosas, apartó la tapa de cartón que cubría parcialmente la caja. Un bebé real, vivo, llorando con toda la fuerza de sus pequeños pulmones. «Dios mío», susurró María Soledad. Era una niña, quizás de 2 o 3 meses. Estaba envuelta en una cobija delgada y sucia, completamente inadecuada para el frío de la noche. Su carita estaba roja del llanto, sus puñitos apretados, su cuerpecito temblando. María Soledad la levantó de la caja con un cuidado infinito, como si fuera de cristal. La acercó a su pecho, envolviéndola con su propio rebozo, tratando de darle calor. «Calma,
Ya estás conmigo, murmuró, meciendo a la bebé instintivamente. Ya estás bien, mijita, ya te encontré. La bebé siguió llorando, pero el llanto cambió. Ya no era ese grito desesperado de antes. Ahora era un llanto de hambre, de incomodidad, de necesidad. María Soledad miró alrededor del callejón, buscando a alguien, esperando que apareciera la madre. Pero el callejón estaba vacío. Solo estaban ellas dos, la bebé llorando y ella temblando, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. ¿Quién haría esto? ¿Quién abandonaría a un bebé en una caja, en el frío, en la oscuridad? La rabia y la tristeza se mezclaron en su garganta, pero no había tiempo para eso ahora. La bebé necesitaba ayuda. Necesitaba calor, comida, cuidado. Necesitaba una madre. María Soledad apretó a la niña contra su pecho y salió del callejón casi corriendo. Tenía que llevarla a algún lado, a la casa de Doña Remedios tal vez, o a la clínica del doctor Vargas. Alguien tenía que saber qué hacer, pero cuando llegó a la calle principal, se detuvo. Un hombre estaba parado bajo el farol, observándola. Era alto, de hombros anchos, con el sombrero de palma echado hacia atrás. Vestía ropa de trabajo, pantalón de mezclilla desgastado, camisa de algodón remangada hasta los codos, botas lodosas. Tenía las manos metidas en los bolsillos y una expresión seria en el rostro, como si hubiera estado esperándola. María Soledad se tensó, apretando a la bebé más fuerte contra su pecho. El hombre dio un paso hacia ella. La luz del farol iluminó su rostro. Tenía quizás 40 años, la piel curtida por el sol, arrugas alrededor de los ojos. Pero lo que más le llamó la atención a María Soledad fue su mirada. No era una mirada de amenaza, era una mirada de reconocimiento, como si él supiera exactamente lo que ella acababa de encontrar. «La escuché llorar», dijo el hombre, con voz grave y pausada. «A la bebé, digo. Venía caminando por aquí cuando la escuché». María Soledad no respondió. No sabía qué decir. No sabía si podía confiar en este extraño. El hombre se quitó el sombrero. Un gesto de respeto. «Me llamo Rafael Domínguez. Trabajo en el rancho de don Aurelio, allá en las afueras». Ella asintió lentamente, todavía sin hablar. Rafael miró a la bebé envuelta en el rebozo. Su expresión se suavizó. «¿La encontró en el callejón?» «Sí». María Soledad finalmente encontró su voz. «En una caja. Estaba sola, llorando». Rafael apretó la mandíbula. Por un momento María Soledad vio algo en sus ojos. Dolor, rabia contenida. Pero él no dijo nada. «Tiene que llevarla a un lugar caliente», dijo finalmente. «Esa niña está helada». «Lo sé. Iba a... no sé. A la clínica, tal vez». «La clínica está cerrada a esta hora. El doctor Vargas se fue a Guadalajara por el fin de semana». María Soledad sintió pánico subir por su garganta. La bebé había dejado de llorar, pero ahora estaba demasiado quieta, demasiado silenciosa. Eso era peor. «Mi casa», dijo Rafael de repente. «Está cerca. Tengo leña para el fuego, leche de cabra, cobijas limpias. Puede llevarla ahí, calentarla, darle de comer». María Soledad lo miró con desconfianza. Rafael pareció entender. Dio un paso atrás, levantando las manos en un gesto de paz. «No tiene que confiar en mí, señora, pero esa bebé sí necesita ayuda. Ahora». Tenía razón. María Soledad miró hacia abajo. La carita de la niña estaba pálida, sus labios casi azules. No había tiempo para dudas. «Está bien», dijo. «Lléveme». Rafael asintió. Se puso el sombrero de nuevo y comenzó a caminar, manteniéndose a una distancia respetuosa, sin acercarse demasiado. Caminaron en silencio por calles oscuras y vacías. María Soledad mantenía a la bebé pegada a su pecho, tratando de darle todo el calor que podía. Sentía el cuerpecito frío y frágil contra ella, y algo dentro de su pecho se apretaba con cada paso. Después de unos minutos, llegaron a una casa pequeña al borde del pueblo. Era humilde pero limpia, con paredes de adobe bien cuidadas y un pequeño corral donde dormían 2 cabras. Rafael abrió la puerta y se hizo a un lado, dejándola entrar primero. El interior era simple.
Una habitación principal con una estufa de leña, una mesa de madera, 2 sillas, un catre en la esquina, todo ordenado, todo en su lugar. Las paredes estaban desnudas excepto por un crucifijo de madera y una fotografía descolorida que María Soledad no alcanzó a ver bien. Rafael se movió rápido y eficiente. Encendió el fuego en la estufa, sacó cobijas de un baúl, puso agua a calentar. «Siéntese», le dijo, señalando la silla más cercana al fuego. «Desvístala. Hay que ver si está herida». María Soledad obedeció. Con manos temblorosas comenzó a desenvolver a la bebé. La cobija estaba húmeda y olía mal. Debajo, la niña llevaba solo un pañal improvisado, hecho con trapos viejos. No había heridas visibles, solo suciedad, frío, abandono. Rafael trajo una palangana con agua tibia y un trapo limpio. «Límpiela», dijo. «Yo voy por la leche». Salió de la casa, dejándolas solas. María Soledad miró a la bebé. Ahora, bajo la luz del fuego, podía verla mejor. Era hermosa. Tenía pelito oscuro, pestañas largas, una boquita perfecta. Sus ojos estaban cerrados, pero de vez en cuando hacía muecas, como si estuviera soñando. Con cuidado infinito, María Soledad comenzó a limpiarla. El agua tibia pareció revivirla un poco. La bebé abrió los ojos, grandes y oscuros, y miró directamente a María Soledad, y en ese momento, algo cambió, algo profundo e irreversible. María Soledad sintió cómo su corazón se expandía, como algo que había estado roto dentro de ella comenzaba a sanar. Sintió ese amor que había experimentado solo una vez antes, cuando cargó a su hermanito Pedrito. Pero esta vez era diferente. Esta vez no había nadie más, solo ellas dos. «Hola, mijita», susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Hola, mi niña hermosa». La bebé parpadeó, y por un segundo, María Soledad juró que le sonrió. Rafael regresó con un frasco de leche de cabra tibia y un trapo limpio enrollado como tetilla improvisada. «No es lo ideal», dijo dejando el frasco sobre la mesa, «pero es lo que tengo». María Soledad ya había envuelto a la bebé en una cobija seca y limpia. La niña estaba más calmada ahora, con los ojos abiertos, mirando alrededor con esa curiosidad nebulosa de los bebés muy pequeños. «Gracias», dijo María Soledad, tomando el frasco. «No sé qué hubiera hecho sin...» «No tiene que agradecer», la interrumpió Rafael suavemente. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo». Pero María Soledad sabía que eso no era cierto. Había pasado por el pueblo entero antes de encontrar a la bebé, y nadie más la había escuchado llorar. Nadie más había ido a buscarla. Solo ella y él. Rafael se sentó en la otra silla, manteniendo la distancia. Observó en silencio mientras María Soledad acercaba el trapo empapado en leche a los labios de la bebé. La niña tardó un momento en entender, pero luego comenzó a succionar con desesperación. La leche desapareció rápido. María Soledad tuvo que empapar el trapo 2 veces más antes de que la bebé pareciera satisfecha. «Tiene hambre», murmuró María Soledad. «¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo ahí?» «Demasiado», dijo Rafael con voz tensa. María Soledad lo miró. Él estaba observando a la bebé con una expresión extraña. Dolor, tal vez, o memoria. «¿Tiene hijos?», preguntó ella, sin pensar. Rafael se quedó callado por un largo momento. Luego negó con la cabeza. «Tuve, hace tiempo». El silencio que siguió fue pesado. María Soledad no preguntó más. Había algo en la forma en que él había dicho esas palabras que le indicaba que no debía insistir. La bebé había cerrado los ojos de nuevo, satisfecha y tibia. Su respiración era suave y regular. María Soledad la meció suavemente, sintiendo el peso pequeño y perfecto en sus brazos. Por primera vez en años, sus brazos no se sentían vacíos. «¿Qué va a hacer?», preguntó Rafael después de un rato. «Con la niña, digo». María Soledad no había pensado en eso. No había pensado más allá del momento presente, de mantener a la bebé caliente y alimentada. «No sé», admitió. «Supongo que tendré que avisar a las autoridades, al presidente municipal o...» «¿Y luego qué?», la interrumpió Rafael. «¿La van a meter a un orfanato en la ciudad? ¿La van a pasar de casa en casa hasta que alguien la quiera?»
María Soledad sintió un nudo en la garganta. No había pensado en eso tampoco. Pero Rafael tenía razón. Eso era lo que pasaba con los bebés abandonados. Terminaban en instituciones frías y sin amor, o en casas donde eran una carga más que un regalo. «No puedo quedarme con ella», dijo, aunque las palabras le dolieron al salir. «Yo no tengo derecho. Alguien tiene que estar buscándola. ¿Alguien que la dejó en una caja en el frío?» Rafael la miró directamente a los ojos. «Esa persona no la está buscando, señora. Esa persona la abandonó». María Soledad sabía que tenía razón, pero aún así, «Estoy casada», dijo. «Mi esposo, él no va a entender. Él no va a querer». Se calló. No podía terminar esa frase. No podía admitir en voz alta que Tomás probablemente se negaría, que él vería a esta bebé como una carga, como un recordatorio de lo que ellos nunca pudieron tener. Rafael se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, hacia la noche oscura. «Mi esposa y yo tuvimos una hija», dijo con voz baja. «Se llamaba Lupita. Tenía el cabello negro como la noche y los ojos más grandes que he visto. Era perfecta». María Soledad esperó, sin atreverse a respirar. Murió cuando tenía 6 meses. Fiebre. El doctor no pudo hacer nada. Rafael apretó los puños. Mi esposa no lo soportó. Se fue 1 año después. Me dejó solo con el recuerdo y con esta casa vacía. «Lo siento», susurró María Soledad. Rafael se volteó hacia ella. Sus ojos brillaban, pero no lloró. «Yo también lo siento. Siento que esa bebé haya sido abandonada. Siento que usted tenga que tomar esta decisión. Pero más que nada, siento que si usted la entrega, va a terminar en un lugar donde nadie la va a amar como usted podría amarla». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. María Soledad miró hacia abajo, a la bebé dormida en sus brazos. Su carita estaba relajada ahora, pacífica. Una de sus manitas había salido de la cobija y descansaba sobre el pecho de María Soledad, tan pequeña que apenas cubría el espacio de su corazón. Y en ese momento, María Soledad sintió algo que no había sentido en años: propósito. Esta bebé la necesitaba, y ella necesitaba a esta bebé. Pero había un problema grande y complicado llamado Tomás. «Tengo que ir a casa», dijo finalmente. «Tengo que hablar con mi esposo. Él tiene que saber». Rafael asintió. «¿Quiere que la acompañe?» «No. Es mejor que vaya sola». María Soledad se levantó, todavía cargando a la bebé. «Pero, ¿puedo volver? Si las cosas no salen bien, digo, ¿puedo traerla de vuelta aquí? Esta casa está abierta para ustedes», dijo Rafael. «Cuando sea, a la hora que sea». María Soledad sintió un alivio inexplicable. No estaba sola en esto. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la entendía. Alguien veía su dolor y no la juzgaba por él. Envolvió a la bebé con cuidado en el rebozo, asegurándose de que estuviera bien protegida del frío de la noche. «Gracias», dijo, «por todo». Rafael solo asintió. Pero cuando ella llegó a la puerta, él habló de nuevo. «Señora, no sé su nombre». «María Soledad». «María Soledad», repitió él. «Esa niña tiene suerte de que usted la haya encontrado. No lo olvide». Ella salió a la noche, con la bebé contra su pecho y el corazón latiéndole fuerte. El camino de regreso a su casa se sintió más corto. O tal vez era que ahora tenía un propósito, una razón para apurarse. Cuando llegó, vio luz en la ventana. Tomás estaba despierto. María Soledad respiró hondo. Esto no iba a ser fácil. Entró a la casa. Tomás estaba sentado a la mesa, con una taza de café frío frente a él. Levantó la mirada cuando ella entró, y su expresión pasó de preocupación a confusión cuando vio el bulto en sus brazos. «¿Dónde estabas? Estela vino a decirme que…». Se calló cuando vio la bebé. «¿Qué es eso?» «Es una niña», dijo María Soledad con voz firme. «La encontré abandonada, en una caja, detrás de la capilla». Tomás se puso de pie, con los ojos muy abiertos. «¿Qué? ¿Abandonada?» «María Soledad, tienes que llevarla con las autoridades, no puedes. Quiero quedarme con ella».
Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, pero una vez dichas, María Soledad supo que eran verdad. Supo que no había vuelta atrás. Tomás la miró como si se hubiera vuelto loca. «¿Quedarte con ella? ¿Estás loca? No es nuestra. No podemos simplemente... ¿Por qué no?» María Soledad dio un paso hacia él. «Nadie la quiere, Tomás. La dejaron morir en el frío. Si yo no la hubiera encontrado, estaría muerta ahora. Pero no es nuestra responsabilidad. ¿Y de quién es?» María Soledad sintió lágrimas arder en sus ojos. De las autoridades que la van a meter a un orfanato. De alguna familia que tal vez, algún día, decida adoptarla. Esta niña me necesita ahora. Y yo... Su voz se quebró. «Yo la necesito a ella». Tomás negó con la cabeza. «No, no, María Soledad. Esto es una locura. Mañana la llevas con el presidente municipal y... No». La palabra salió con tanta fuerza que Tomás se quedó callado. María Soledad apretó a la bebé contra su pecho. La niña se removió un poco, pero no despertó. «Toda mi vida he soñado con ser madre», dijo María Soledad con voz temblorosa pero firme. «Toda mi vida. Y Dios sabe que lo intenté, que rezamos, que fuimos con doctores, que hice todo lo que pude. Pero mi cuerpo no puede darme un hijo. Y hoy, cuando menos lo esperaba, cuando había perdido toda esperanza, encontré a esta niña. ¿No ves? Es una señal. Es un milagro». «No es un milagro», dijo Tomás con voz cansada. «Es un problema». Esas palabras fueron como una bofetada. María Soledad lo miró, realmente lo miró, y vio a un hombre que había dejado de soñar hace mucho tiempo. Un hombre que había aceptado la derrota y que ahora vivía en la resignación. Y supo que no podía quedarse ahí. «Entonces me voy», dijo. Tomás parpadeó. «¿Qué?» «Me voy. Con la niña. Si tú no la quieres aquí, entonces nos vamos las dos». «María Soledad, no seas ridícula. ¿A dónde vas a ir?» Ella pensó en Rafael, en su casa pequeña y humilde, en sus ojos que entendían el dolor. «Tengo un lugar», dijo. «Y si no funciona, encontraré otro. Pero no voy a abandonar a esta niña. No voy a dejarla sola como la dejaron a ella». Tomás se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Estás cansada, estás confundida. Mañana vas a pensar diferente». «No», dijo María Soledad. «Mañana voy a pensar lo mismo. Y pasado mañana también. Porque esta niña es mía ahora. Y yo soy de ella». Se dio la vuelta y salió de la casa antes de que Tomás pudiera responder. La noche la recibió con su silencio frío. Pero María Soledad no tenía miedo. Por primera vez en años, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Caminó de regreso a la casa de Rafael, con la bebé dormida en sus brazos y el corazón lleno de una determinación que no sabía que tenía. Cuando llegó, Rafael abrió la puerta antes de que ella tocara. «¿Puedo quedarme?», preguntó María Soledad. «¿Podemos quedarnos?». Rafael se hizo a un lado sin decir palabra, y María Soledad entró, cruzando el umbral hacia una vida nueva. Los primeros rayos del sol entraron por la ventana pequeña de la casa de Rafael, pintando líneas doradas sobre el piso de tierra. María Soledad despertó sobresaltada, sin saber por un momento dónde estaba. Luego sintió el peso tibio en sus brazos y recordó todo. La bebé seguía dormida, acurrucada contra su pecho. Habían pasado la noche en el catre, las dos juntas, con Rafael durmiendo en el suelo cerca de la estufa, envuelto en una cobija vieja. María Soledad miró alrededor. La luz de la mañana hacía que la casa se viera diferente, más real, menos como un refugio temporal y más como un hogar. Rafael ya estaba despierto. Estaba afuera, en el pequeño corral, ordeñando a una de las cabras. María Soledad podía verlo a través de la ventana, trabajando en silencio, con movimientos seguros y eficientes. La bebé se removió y abrió los ojos. Por un segundo pareció confundida, mirando el rostro de María Soledad como si tratara de recordar quién era. Luego su boquita se frunció y comenzó a llorar. «Calma, mi niña, ya estás conmigo». María Soledad la meció suavemente. «Tienes hambre, ¿verdad? Ya vamos, ya vamos». Se levantó con cuidado, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. Había dormido poco y mal, pero no le importaba.
La bebé necesitaba comer. Rafael entró con un frasco de leche fresca y tibia. «Buenos días», dijo, con voz ronca de sueño. «Buenos días», respondió María Soledad. «Gracias. Por todo. Por dejarnos quedarnos». Rafael dejó el frasco sobre la mesa y se encogió de hombros. No hay nada que agradecer. Pero María Soledad sabía que sí lo había. Este hombre, este extraño que había aparecido en su vida la noche anterior, le había dado más que un techo. Le había dado esperanza. Mientras alimentaba a la bebé, Rafael preparó café y tortillas calientes. El olor llenó la casa, mezclándose con el humo de la leña y el aroma dulce de la leche. «¿Cómo estuvo la noche?», preguntó Rafael sirviéndole una taza de café. «Bien». Despertó 2 veces, pero se volvió a dormir rápido. María Soledad miró a la niña, que succionaba el trapo con desesperación. «Creo que está mejor. Más fuerte. Es una luchadora», dijo Rafael con algo parecido a una sonrisa. María Soledad asintió. Sí, esta bebé era una luchadora. Había sobrevivido al abandono, al frío, a la soledad, y ahora estaba aquí, viva y hambrienta y perfecta. «Necesita un nombre», dijo Rafael de repente. María Soledad levantó la mirada, sorprendida. «¿Un nombre? No puede ser solo la bebé». Rafael tomó un sorbo de café. «Necesita un nombre propio, algo que sea solo de ella». María Soledad miró a la niña. Tenía razón. Un nombre era importante. Era identidad. Era pertenencia. «Esperanza», dijo sin pensarlo mucho. «Se va a llamar Esperanza». Rafael asintió lentamente, como si estuviera probando el nombre en su mente. «Esperanza», repitió. «Le queda». Y le quedaba, porque eso era exactamente lo que esta bebé representaba. Esperanza. Una segunda oportunidad. Un milagro en forma de niña abandonada. Pasaron la mañana en un silencio cómodo. Rafael salió a trabajar en el rancho de don Aurelio, pero antes le dejó a María Soledad todo lo que pudiera necesitar. Más leche, tortillas, frijoles, una palangana con agua limpia, trapos para pañales. «Vuelvo al mediodía», dijo. «Si necesita algo, la casa de doña Carmela está a 2 casas de aquí. Ella es buena gente. Puede confiar en ella». María Soledad asintió, agradecida. Cuando Rafael se fue, ella se quedó sola con Esperanza por primera vez. Bañó a la bebé con cuidado, usando agua tibia y un trapo suave. Esperanza protestó un poco, pero luego pareció disfrutarlo, moviendo sus bracitos y piernitas con esa torpeza adorable de los bebés pequeños. María Soledad le cantó mientras la bañaba, canciones que su madre le había cantado a ella cuando era niña, canciones sobre pájaros y flores y el amor de Dios. Después envolvió a Esperanza en una cobija limpia y se sentó junto a la ventana, meciendo a la niña mientras miraba el pueblo despertar. Desde ahí podía ver parte de la calle principal. Vio a doña Remedios abrir su puesto en el mercado. Vio a los niños caminar hacia la escuela, con sus mochilas y sus risas. Vio a las mujeres ir y venir, cargando canastas, charlando en las esquinas. Y por primera vez en mucho tiempo, María Soledad no sintió envidia. No sintió ese dolor agudo al ver a otras mujeres con sus hijos, porque ahora ella también tenía una hija, no de su vientre, pero sí de su corazón. Esperanza se quedó dormida en sus brazos. María Soledad la observó, memorizando cada detalle de su carita. Las pestañas largas, la naricita respingada, los labios rosados, las manitas perfectas, y entonces vio algo que no había notado antes. En la muñeca izquierda de Esperanza había una marca, no una herida, sino algo más permanente. Una marca de nacimiento, tal vez, o una cicatriz vieja. Tenía forma de media luna, pequeña y pálida. María Soledad la tocó suavemente con el dedo. Era suave, parte de la piel de la bebé. ¿Sería esta marca la razón por la que alguien había abandonado a Esperanza? ¿Habían pensado que estaba marcada, imperfecta, no deseada? La sola idea hizo que la rabia subiera por su garganta. «No importa», le susurró a la bebé dormida. «Eres perfecta, eres mía, y nadie te va a hacer daño nunca más». Un golpe en la puerta la sobresaltó. María Soledad se tensó,
apretando a Esperanza contra su pecho. ¿Sería Tomás? ¿Habría venido a buscarla? ¿Quién es?, preguntó sin abrir. Soy Carmela, mijita, la vecina. Rafael me dijo que estabas aquí. María Soledad respiró aliviada. Abrió la puerta. Doña Carmela era una mujer mayor, de cabello gris recogido en un chongo, con un rebozo azul sobre los hombros y ojos amables llenos de arrugas. «Ay, mijita», dijo, entrando sin esperar invitación. «Rafael me contó lo que pasó. Déjame ver a la bebé». María Soledad le mostró a Esperanza, todavía dormida. Doña Carmela se acercó y observó a la niña con ojo experto. Tocó su frente, revisó sus manitas, escuchó su respiración. «Está bien», dijo finalmente. «Está fuerte. Tuviste suerte de encontrarla a tiempo». «No fue suerte», dijo María Soledad. «Fue Dios». Doña Carmela asintió, como si entendiera perfectamente. «¿Y qué vas a hacer ahora, mijita? ¿Te vas a quedar aquí?» María Soledad no había pensado más allá del momento presente, pero ahora, con la pregunta flotando en el aire, tuvo que enfrentar la realidad. No podía quedarse en la casa de Rafael para siempre. No era apropiado. La gente hablaría, y aunque a ella no le importara su reputación, sí le importaba la de Rafael. «No sé», admitió. «Mi esposo. Él no quiere a la bebé. No quiere que me quede con ella». Doña Carmela chasqueó la lengua. «Los hombres no entienden estas cosas. Pero dale tiempo. Cuando vea a la niña, cuando vea lo feliz que te hace, va a cambiar de opinión». María Soledad no estaba tan segura. Conocía a Tomás. Conocía su terquedad, su orgullo, su incapacidad para ver más allá de lo que él consideraba correcto. «Y si no cambia de opinión», continuó doña Carmela, «pues entonces no es el hombre que mereces». Las palabras cayeron como una verdad incómoda. Doña Carmela se quedó un rato más, enseñándole a María Soledad cómo hacer pañales con trapos viejos, cómo preparar mejor la leche de cabra, cómo reconocer si la bebé estaba enferma o solo incómoda. Cuando se fue, le dejó una canasta con ropa de bebé que había guardado de sus propios hijos, ya crecidos y fuera de casa. «Para Esperanza», dijo, con una sonrisa, «que Diosito la bendiga». María Soledad pasó la tarde lavando y doblando la ropita. Camisitas pequeñas, cobijitas suaves, pañales de tela. Cada prenda era un regalo, una bendición. Mientras trabajaba, cantaba, y Esperanza, despierta ahora, la miraba con esos ojos grandes y oscuros, como si entendiera cada palabra. Cuando Rafael regresó al mediodía, encontró a María Soledad sentada en el suelo, rodeada de ropa limpia, con Esperanza en su regazo. «Se ve feliz», dijo Rafael quitándose el sombrero. «Lo soy», respondió María Soledad, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. Por primera vez en años, era genuinamente feliz. Esa noche, después de que Esperanza se durmió, María Soledad y Rafael se sentaron afuera bajo las estrellas. «Mañana tengo que tomar una decisión», dijo María Soledad. «No puedo quedarme aquí para siempre». «¿Por qué no?», preguntó Rafael. «Porque no está bien. La gente va a hablar, van a decir cosas, y tú no mereces eso». Rafael se quedó callado por un momento. «No me importa lo que diga la gente», dijo finalmente. «Nunca me ha importado, pero a mí sí». María Soledad lo miró. «No quiero causarte problemas». «No eres un problema». Rafael se volteó hacia ella. «Eres...» Se calló, como si no supiera cómo terminar la frase. El silencio se extendió entre ellos, lleno de cosas no dichas. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», dijo Rafael finalmente. «Y cuando estés lista para decidir qué hacer, yo te voy a apoyar, sea lo que sea». María Soledad sintió lágrimas arder en sus ojos. «Gracias», susurró. Rafael asintió y se levantó. «Descansa. Mañana va a ser un día largo». Esa noche, María Soledad se acostó con Esperanza en sus brazos, mirando las sombras que la luna proyectaba en el techo. Y por primera vez en mucho tiempo, se durmió con una sonrisa en los labios. 3 días después, Tomás apareció. María Soledad estaba afuera, lavando pañales en una tina de agua fría, cuando lo vio caminar por el sendero de tierra.
Llevaba su sombrero de trabajo y una expresión que ella conocía bien, determinación mezclada con incomodidad. Se detuvo a unos metros de distancia, como si no supiera si era bienvenido. «María Soledad», dijo, con voz ronca. Ella no respondió. Siguió lavando, tallando la tela contra la tabla de madera, sintiendo el agua fría entumecerle los dedos. «Vine a hablar contigo», continuó Tomás. «A ver si podemos arreglar esto». «No hay nada que arreglar», dijo María Soledad sin mirarlo. «Ya tomé mi decisión». «Nuestra decisión», corrigió Tomás. «Somos esposos. Las decisiones se toman juntos». María Soledad finalmente levantó la mirada. «¿Juntos? Como cuando decidiste que no valía la pena seguir intentando tener hijos. Como cuando decidiste que era mejor resignarse. ¿Esas decisiones juntos?» Tomás apretó la mandíbula. «Eso no es justo». «¿Y qué es justo, Tomás?» María Soledad dejó caer el pañal en la tina. «Es justo que yo haya pasado años rogando, llorando, rezando por un hijo. ¿Es justo que tú te hayas dado por vencido sin siquiera pelear? ¿Es justo que cuando finalmente Dios me manda una señal, tú me digas que no? Esa bebé no es una señal», dijo Tomás con voz cansada. «Es una responsabilidad que no podemos asumir. No podemos o no quieres». Tomás se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello. «María Soledad, sé razonable. Esa niña tiene una familia en algún lado. Alguien que la está buscando. Nadie la está buscando». María Soledad se puso de pie. «La dejaron morir en una caja, Tomás, en el frío, sola. Si yo no la hubiera encontrado estaría muerta. ¿Entiendes eso? Muerta. Pero la encontraste, y ahora tienes que hacer lo correcto. Entregarla a las autoridades». «Lo correcto». María Soledad soltó una risa amarga. «¿Y qué van a hacer las autoridades? ¿Meterla a un orfanato donde va a crecer sin amor? ¿Pasarla de casa en casa hasta que alguien decida que es lo suficientemente buena para quedársela? Eso no es lo correcto, Tomás. Eso es lo fácil. Y quedártela es lo difícil», dijo Tomás. «¿Cómo la vas a mantener? ¿Con qué dinero? ¿Dónde van a vivir?» «Voy a encontrar la manera». María Soledad levantó la barbilla. «Voy a trabajar. Voy a coser, lavar, lo que sea necesario. Y vamos a vivir aquí, con Rafael, hasta que pueda conseguir un lugar propio». Tomás miró hacia la casa, donde Rafael había salido y ahora observaba la escena desde la puerta, con los brazos cruzados. «¿Con él?» Tomás escupió las palabras. «¿Vas a vivir con un extraño en lugar de volver a casa conmigo?» «Rafael no es un extraño», dijo María Soledad. «Es un hombre bueno que me ayudó cuando más lo necesitaba, que nos ayudó, sin pedir nada a cambio. ¿Puedes decir lo mismo de ti?» Tomás dio un paso hacia ella con el rostro enrojecido. «Soy tu esposo, y yo soy tu esposa». María Soledad no retrocedió. «Pero eso no significa que tengas que controlar mi vida. No significa que puedas decirme qué sentir, qué querer, qué soñar. No estoy tratando de controlar nada». Tomás bajó la voz. «Solo estoy tratando de protegerte, de protegernos. Esto va a terminar mal, María Soledad. Esa niña no es tuya, y tarde o temprano, alguien va a venir a reclamarla». «Que vengan», dijo María Soledad, «y cuando vengan les voy a decir que la abandonaron, que la dejaron morir, y que yo la salvé, y que ahora es mía». Tomás negó con la cabeza, derrotado. «Estás cometiendo un error». «Tal vez». María Soledad sintió lágrimas arder en sus ojos, pero no las dejó caer. «Pero es mi error, y voy a vivir con él». Tomás se quedó ahí parado, con el sombrero en las manos, mirándola como si fuera una extraña. «¿Entonces esto es todo? ¿Así termina nuestro matrimonio?» María Soledad sintió un dolor agudo en el pecho. Había amado a Tomás. Todavía lo amaba, de alguna manera. Pero ese amor se había ido marchitando con los años, sofocado por la decepción y la resignación. «No tiene que terminar», dijo suavemente. «Puedes quedarte. Puedes ser parte de esto. Puedes ayudarme a criar a Esperanza». «¿Esperanza?» Tomás frunció el ceño. «¿Ya le pusiste nombre?» «Sí, se llama Esperanza, y es mi hija».
Tomás cerró los ojos, como si esas palabras le dolieran físicamente. «No puedo», dijo finalmente. «No puedo criar al hijo de otra persona. No puedo fingir que esto está bien. Entonces vete». María Soledad sintió cómo algo se rompía definitivamente dentro de ella. «Vete y déjanos en paz». Tomás abrió los ojos. La miró por un largo momento como si estuviera memorizando su rostro. Luego se puso el sombrero y se dio la vuelta. «Adiós, María Soledad». Ella lo vio alejarse por el sendero de tierra, su figura haciéndose más pequeña con cada paso, hasta que desapareció detrás de las casas. Y entonces, finalmente, se permitió llorar. Rafael se acercó en silencio. No dijo nada. Solo se quedó ahí, a su lado, mientras ella lloraba por el matrimonio que acababa de terminar y por la vida que acababa de comenzar. Después de un rato, María Soledad se limpió las lágrimas y respiró hondo. «Tengo que ver a Esperanza», dijo. Rafael asintió. «Está dormida. Doña Carmela vino a cuidarla mientras tú...» Se calló. «Gracias». María Soledad le tocó el brazo brevemente. «Por todo». Rafael la miró con esos ojos que entendían el dolor sin necesidad de palabras. «No tienes que agradecer», dijo. «Estamos juntos en esto». Y María Soledad supo que era verdad. Esa noche, después de que Esperanza se durmió, María Soledad se sentó junto a la ventana y miró las estrellas. Pensó en su madre, muerta hace años. Pensó en su abuela, que le había dicho que sería una madre hermosa. Pensó en Pedrito, su hermanito que había muerto siendo bebé. Y pensó en Esperanza, dormida en el catre, respirando suave y regular. Esta era su familia ahora. No la que había soñado, pero sí la que necesitaba. Y por primera vez en mucho tiempo, María Soledad sintió paz. 6 meses después, María Soledad estaba en el mercado de San Miguel, con Esperanza atada a su espalda en un rebozo azul. La bebé había crecido. Ya tenía casi 8 meses, y sus ojos oscuros observaban todo con curiosidad. Había aprendido a reír, ese sonido burbujeante que hacía que el corazón de María Soledad se expandiera cada vez que lo escuchaba. María Soledad vendía tortillas hechas a mano. Las preparaba cada mañana en la casa de Rafael, usando la receta de su abuela, y las vendía en el mercado. No ganaba mucho, pero era suficiente para ayudar con los gastos y sentirse útil. La gente del pueblo había dejado de hablar, o al menos, habían dejado de hacerlo en voz alta. Al principio, los chismes habían sido crueles. Una mujer casada viviendo con otro hombre. Una bebé robada. Escándalo. Pero con el tiempo, la verdad había salido a la luz. Doña Carmela se había encargado de eso, contándole a todo el que quisiera escuchar cómo María Soledad había salvado a una bebé abandonada, cómo la había cuidado con amor y dedicación, cómo Rafael había sido solo un buen samaritano. Y ahora, cuando la gente veía a María Soledad con Esperanza, veían a una madre con su hija. Nada más, nada menos. «Buenos días, María Soledad», saludó doña Remedios desde su puesto. «¿Cómo está la niña?» «Bien, gracias a Dios», respondió María Soledad, acomodando las tortillas en su canasta. Cada día más grande. Doña Remedios se acercó y le hizo caras graciosas a Esperanza, que respondió con una risita. «Es hermosa», dijo la mujer. «Tiene tus ojos». María Soledad sonrió. Esperanza no tenía sus ojos, pero tenía su amor, y eso era más importante que cualquier parecido físico. Estaba acomodando su puesto cuando vio a alguien acercarse. Una mujer joven, de quizás 20 años, con el cabello largo y despeinado y ropa sucia. Caminaba con pasos inseguros, mirando a su alrededor como si buscara algo. O a alguien. María Soledad sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer se detuvo frente a su puesto. Sus ojos, rojos e hinchados de llorar, se fijaron en Esperanza. «Es ella», susurró la mujer. «Es mi bebé». El mundo de María Soledad se detuvo. «No, no, no, no». «¿Disculpa?» María Soledad apretó instintivamente a Esperanza contra su espalda. «Mi bebé». La mujer dio un paso adelante. «La dejé aquí hace meses. Pensé que alguien bueno la encontraría.
Y alguien lo hizo. Fuiste tú. María Soledad sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No entiendo, dijo, aunque sí entendía. Perfectamente. Me llamo Lucía. La mujer se limpió las lágrimas. Tenía 17 años cuando quedé embarazada. Mi familia me echó de la casa. El padre del bebé me abandonó. No tenía dinero, ni comida, ni un lugar donde vivir. Su voz se quebró. Intenté cuidarla. Lo juro que lo intenté, pero no podía. No tenía nada que darle. Y una noche, cuando estaba llorando de hambre y yo no podía hacer nada, decidí dejarla donde alguien la pudiera encontrar. Alguien que pudiera darle lo que yo no podía. María Soledad sintió lágrimas arder en sus ojos. ¿Por qué regresas ahora?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué ahora? Porque conseguí trabajo. Lucía se limpió la nariz con el dorso de la mano. En una casa en Guadalajara, como empleada doméstica. Me dan cuarto y comida. Y ahora puedo cuidarla. Puedo ser su mamá de verdad. María Soledad sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. Ella ya tiene una mamá, dijo con voz apenas audible. Yo soy su mamá. Lucía negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tú la salvaste, y te voy a estar agradecida toda mi vida por eso. Pero ella es mía. Salió de mí. Es mi sangre. La sangre no hace a una madre. María Soledad sintió su propia voz quebrarse. El amor sí, y yo la amo. La he amado desde el momento en que la encontré. La he cuidado, la he alimentado. He pasado noches en vela cuando estaba enferma. He sido yo quien la ha mecido, quien le ha cantado, quien le ha enseñado a sonreír. Y yo fui quien la llevó en el vientre durante 9 meses, respondió Lucía con voz firme a pesar de las lágrimas. Quien sintió sus pataditas, quien la trajo al mundo con dolor y sangre, quien lloró cada noche después de dejarla, rogándole a Dios que alguien bueno la encontrara. Las dos mujeres se miraron, ambas llorando, ambas con el corazón roto. Doña Remedios y otras mujeres del mercado se habían acercado, formando un círculo silencioso alrededor de ellas. Señora, dijo una voz grave. María Soledad se volteó. Rafael estaba ahí, con su sombrero en las manos y una expresión seria en el rostro. Debía haber venido al mercado a buscarla. Rafael. María Soledad sintió un alivio inexplicable al verlo. Él se acercó y miró a Lucía con ojos que entendían el dolor. ¿Usted es la madre de la niña?, preguntó. Lucía asintió, sin poder hablar. Rafael se quedó callado por un momento, como si estuviera pensando cuidadosamente sus palabras. Hace años, dijo finalmente, yo también tuve una hija. Se llamaba Lupita. Era lo más hermoso que había visto en mi vida. Su voz se volvió más suave. Cuando murió, mi esposa no pudo soportarlo. Se fue. Me dejó solo con el dolor y con una casa vacía. Y durante años viví con ese vacío, con esa ausencia, con ese amor que no tenía a dónde ir. Lucía lo escuchaba, con los ojos muy abiertos. Usted dejó a su hija porque no tenía otra opción, continuó Rafael. Y María Soledad la encontró porque Dios sabía que ella necesitaba ser madre. Las dos están sufriendo ahora. Las dos aman a esa niña. Pero tienen que preguntarse algo. ¿Qué es lo mejor para ella? Yo soy lo mejor para ella, dijo Lucía. Soy su madre. Y yo también, dijo María Soledad con voz firme. Tal vez no la parí, pero la he criado. Y ella me conoce. Conoce mi olor, mi voz, mis brazos. Si te la llevas ahora, vas a arrancarla de la única madre que ha conocido. Lucía se llevó las manos al rostro, sollozando. No sé qué hacer, lloró. No sé qué es lo correcto. Doña Carmela, que había llegado al escuchar el alboroto, se acercó y puso una mano en el hombro de Lucía. Mijita, dijo con voz suave, nadie está diciendo que no seas su madre. Nadie está diciendo que no la ames, pero tienes que pensar en ella, en lo que ella necesita. Necesita a su mamá, sollozó Lucía. Necesita amor, corrigió doña Carmela, y estabilidad, y un hogar. Puedes darle eso ahora, en ese cuarto de empleada en Guadalajara, trabajando todo el día. Lucía se quedó callada.
temblando. María Soledad sintió algo cambiar dentro de ella. Miró a esta muchacha, apenas una niña ella misma, rota por el dolor y la culpa, y entendió algo. Lucía no había abandonado a Esperanza por crueldad, la había abandonado por amor, porque creyó que era lo mejor para ella. «Lucía», dijo María Soledad con voz suave, «mírame». La muchacha levantó la mirada con los ojos rojos e hinchados. «No te voy a quitar a tu hija», dijo María Soledad, «pero tampoco voy a dejar que te la lleves a un lugar donde no puedas cuidarla como se merece». Lucía parpadeó, confundida. «¿Qué estás diciendo?». María Soledad respiró hondo, sintiendo cómo las palabras se formaban en su corazón antes de llegar a sus labios. «Estoy diciendo que podemos compartirla, que puedes venir a verla cuando quieras, que puedes ser parte de su vida. Pero ella se queda conmigo, en un hogar estable, con comida en la mesa y un techo sobre su cabeza. Y cuando seas mayor, cuando tengas tu propia casa y tu propia vida, entonces podremos hablar de qué es lo mejor para ella». Lucía la miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué harías eso por mí?». «Porque yo también fui una mujer desesperada», dijo María Soledad. «Yo también he sufrido, y sé lo que es querer algo con toda el alma y no poder tenerlo». Se limpió las lágrimas. «Y porque Esperanza merece tener dos madres que la amen, no una que la reclame por orgullo». Lucía se cubrió el rostro con las manos y lloró, pero esta vez su llanto era diferente. Era de alivio, de gratitud, de esperanza. Rafael puso una mano en el hombro de María Soledad, un gesto silencioso de apoyo. Doña Carmela sonrió, con lágrimas en sus propios ojos, y las mujeres del mercado, que habían presenciado todo, comenzaron a murmurar entre ellas. Pero ya no eran murmullos de juicio, eran murmullos de admiración. «Ven», dijo María Soledad, extendiendo su mano hacia Lucía. «Ven a conocer a tu hija». Lucía se acercó con pasos temblorosos. María Soledad desató el rebozo y sacó a Esperanza, que había estado dormida durante toda la conversación. La bebé abrió los ojos y miró a Lucía con curiosidad. «Hola, mijita», susurró Lucía, con voz quebrada. «Soy yo. Soy tú». Se calló, sin saber cómo terminar la frase. «Es tu otra mamá», dijo María Soledad suavemente, «y te ama mucho». Lucía extendió un dedo tembloroso y Esperanza lo agarró con su manita. La muchacha soltó un sollozo de alegría. «Es tan hermosa», lloró. «Es perfecta». «Sí», dijo María Soledad. «Lo es». Se quedaron ahí las tres juntas mientras el mercado seguía su vida alrededor de ellas, y el sol de la mañana pintaba todo de dorado. Y María Soledad supo, con una certeza que le llenaba el pecho, que había tomado la decisión correcta. 3 años después, María Soledad estaba en el patio de la casa que ahora compartía con Rafael, viendo a Esperanza jugar con un gatito que habían encontrado en la calle. La niña tenía casi 4 años ahora. Su cabello negro le llegaba a los hombros, siempre despeinado por el juego. Sus ojos brillaban con inteligencia y travesura, y su risa llenaba la casa de una alegría que María Soledad nunca había conocido antes. Rafael salió de la casa con 2 tazas de café. Le dio una a María Soledad y se sentó a su lado en el escalón. «Lucía viene mañana», dijo. María Soledad asintió. Lucía venía cada 2 semanas cuando tenía su día libre. Siempre traía algo para Esperanza, un dulce, un juguete pequeño, una flor, y se sentaba con ella durante horas jugando, contándole historias, llenándola de besos. Al principio había sido difícil, doloroso. Cada vez que Lucía se iba, María Soledad sentía un miedo irracional de que no regresara, o peor, de que regresara para llevarse a Esperanza. Pero con el tiempo, ese miedo se había transformado en algo diferente, en gratitud, en respeto, en amor, porque Lucía nunca había tratado de quitarle a Esperanza, nunca había reclamado derechos o exigido cambios, solo había amado a su hija de la única manera que podía, desde la distancia, con generosidad, con humildad, y Esperanza había crecido sabiendo que tenía 2 madres, una que la había traído al mundo, y otra que la había salvado.
y las amaba a ambas con la capacidad infinita que tienen los niños para amar. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Rafael de repente. María Soledad lo miró sorprendida. ¿De qué? De todo. De dejar a Tomás, de quedarte con Esperanza, de... Hizo un gesto vago. De esto. María Soledad miró a Esperanza, que ahora perseguía al gatito alrededor del patio, riendo con esa risa cristalina que hacía que todo valiera la pena. Nunca, dijo. Ni un solo día. Rafael asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Habían pasado 3 años desde aquella noche lluviosa. 3 años desde que María Soledad había encontrado a una bebé abandonada y, sin saberlo, se había encontrado a sí misma. Su divorcio de Tomás había sido rápido y sin drama. Él se había vuelto a casar un año después, con una mujer más joven que le había dado 2 hijos. María Soledad lo había visto en el mercado una vez, con su nueva familia, y no había sentido nada, ni dolor, ni envidia, ni arrepentimiento. Solo gratitud de que las cosas hubieran salido como salieron. Ella y Rafael nunca se habían casado. No había sido necesario. Vivían juntos, criaban a Esperanza juntos, compartían una vida juntos, y eso era suficiente. La gente del pueblo los llamaba familia. Y eso era exactamente lo que eran. «Mamá», gritó Esperanza desde el patio. «Mira, el gatito me dio un beso». María Soledad sonrió. «Qué lindo, mijita». Esperanza corrió hacia ella y se lanzó a sus brazos, toda calor y energía y amor puro. «Te quiero, mamá», dijo, apretando su carita contra el cuello de María Soledad. «Yo también te quiero, mi vida», respondió María Soledad, sintiendo lágrimas de felicidad arder en sus ojos, más de lo que nunca podrás imaginar. Rafael las observaba con una sonrisa suave en los labios, y en ese momento, sentada en el escalón de su casa con su hija en los brazos y el hombre que amaba a su lado, María Soledad entendió algo. Los milagros no siempre llegan como esperamos. A veces llegan en forma de bebés abandonados en cajas de cartón. A veces llegan en forma de extraños que se convierten en familia. A veces llegan en forma de madres que aprenden a compartir en lugar de poseer. Pero siempre, siempre, llegan cuando más los necesitamos. María Soledad había soñado con ser madre en silencio durante años, y esa noche, bajo la lluvia y la oscuridad, había encontrado no solo a un bebé abandonado, había encontrado su propósito, había encontrado su familia, había encontrado su hogar, y había encontrado, finalmente, la paz que solo viene cuando el corazón encuentra su lugar en el mundo. Esperanza se quedó dormida en sus brazos, con el gatito acurrucado a su lado, y María Soledad la meció suavemente, cantando la misma canción de cuna que su abuela le había cantado a ella hace tantos años. Una canción sobre el amor que nunca se acaba. Una canción sobre las madres y las hijas. Una canción sobre los milagros que nacen en la oscuridad y florecen bajo la luz. Y mientras cantaba, con Rafael a su lado y Esperanza en sus brazos, María Soledad supo que había encontrado exactamente lo que había estado buscando toda su vida. No en el lugar donde esperaba, sino en el lugar donde más lo necesitaba. Y así fue como María Soledad encontró lo que tanto había soñado, no de la forma que esperaba, sino de la forma en que más lo necesitaba, porque a veces los milagros no llegan cuando los pedimos, sino cuando estamos listos para recibirlos. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez has guardado un sueño en silencio, deja tu like y suscríbete a nuestro canal para más historias que te recordarán que nunca es tarde para encontrar tu propósito. Y ahora no te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla. Otra historia profunda sobre una mujer que lo perdió todo menos su fe, y cómo un encuentro inesperado le devolvió la esperanza cuando más oscura estaba la noche. Te espero.